Bueno, muchísimas gracias al IPCBA. El tema mío, si bien no tiene que ver directamente con la cuestión productiva, sí tiene que ver con la cuestión numérica. Y vamos a empezar porque últimamente los regímenes de información en la producción agropecuaria son muy diversos y muy grandes. Yo siempre digo, y cuando voy a dar las charlas y le pregunto a la gente, ¿quién es el que conoce más la situación económica suya? Y muchos me pueden decir mi familia. Y yo le diría hoy su familia el 50% y el otro 50% lo conoce el AFIP. ¿Y por qué lo conoce el AFIP? Porque hace un tiempo el AFIP presumía muchas cosas, pero ahora con la cantidad de registros que creó ya no presume, se los estamos informando nosotros. Esta es la cantidad de registros e información que nosotros brindamos a el AFIP o a los organismos del Estado nacional y provincial. Se ha creado el registro fiscal de operadores de la cadena de bovinos y bubalinos, que es quizás el que más le interese a ustedes, pero también se creó un registro de productores porcinos. Está el RENSPA, ganadero y agrícola. Muchos compradores de grano para consumo propio tienen que estar, o los fitloteros inscriptos en el Minagro, situación que esto también le trae aparejado una carga burocrática importante. El registro fiscal de operadores de grano, la 2750 que informamos sementeras de cultivos de invierno y de verano y también informamos existencias, la 3342 producción de granos de maíz, trigo, soja y girasol, el INASE donde informamos si hacemos uso propio de semilla o no, el TIRE que salió hace 2 años y que no tuvo, 1 año y medio y no tuvo muy buena receptividad, y es un registro de tierras rurales explotadas, pero exclusivamente en lo que tiene que ver la cuestión agrícola. En una conversación que tuvimos directamente con las más altas autoridades de la AFIP, dijeron que por ahora son agrícolas. El resto se los dejo para que lo piensen ustedes. Y yo que vengo de la provincia de Santa Fe, de la zona núcleo, yo soy de Chañar Ladeado y trabajo con productores agropecuarios y además soy productor agropecuario, o sea que conozco la condición muy de adentro. Tenemos un registro unificado que es un RUP, que en él se contempla toda la cuestión agrícola y ganadera. A partir del 1 de noviembre del 2018 nace el CISA. El CISA es un nuevo régimen de información que va a tener el AFIP, en donde va a anular algunos regímenes anteriores y va a implementar uno nuevo. Además de todas las declaraciones juradas y además de todos los regímenes de información que mensualmente nosotros estamos informando y todo lo que es ahora liquidaciones electrónicas que en forma instantánea el AFIP tiene conocimiento de cada uno de ellos. Está muy bien un Estado que controle y un Estado que esté presente, pero la carga burocrática que están teniendo sobre todo el sector agropecuario es muy interesante. Un contribuyente común formula 52 declaraciones juradas informativas y determinativas anuales. En la actualidad, un contribuyente que es productor agropecuario hace 70 declaraciones juradas anuales. Fíjense si realmente no es una carga impositiva interesante, una carga burocrática tributaria interesante. Y también a partir del CISA, que dicen que tendían a simplificar todos los regímenes de información, vamos a hacer los productores agropecuarios 62 declaraciones juradas informativas y determinativas, que no es un tema menor. El AFIP ha creado hace 1 año y fracción un registro de bovinos y bubalinos en donde realmente la inclusión fue muy generalista, porque ha incluido productores, todos los que intervienen dentro de la cadena de faena y muchos de los que intervienen en la cadena de comercialización. Se los dejo en la filmina para ir ahorrando tiempo y no detenerme en cada uno de ellos. Pero ¿cuál es la importancia de este registro? Inscribirse no, permanecer en él. Porque para permanecer en él, los contribuyentes o todos nosotros tenemos que tener buena conducta fiscal. O sea, que para tener buena conducta fiscal va a hacerse un seguimiento muy detallado de cada uno de los productores agropecuarios para ver si permanecen. ¿Y cuál es la sanción por no permanecer o por no estar? La sanción siempre se traduce en retenciones.
O sea, en la etapa de venta me van a retener un porcentaje, que en este caso es el último valor del 5% del monto neto por animal, por estar no incluido dentro de ese registro. Siempre la sanción de estar fuera de cualquiera de los registros que se crean es a través de los regímenes de retención. Bueno, posteriormente incorporaron también a través de ese registro que cambió la forma de liquidación y ahora es todo electrónico y sobre todo cambió quiénes deben emitir cada una de las liquidaciones electrónicas, sobre todo teniendo en cuenta si el animal es con destino a faena o si el animal puede ser ventas entre productores, o también qué pasa con aquellos productores que son monotributistas o que tienen alguna condición especial de exención. A partir del 1 de noviembre del 2018 se crea otro mecanismo más de control, que va a ser la emisión del registro del remito electrónico cárnico, si bien no afecta directamente a los productores, pero sí a algunos operadores dentro de la cadena de comercialización. Sobre todo porque quienes reciben esa mercadería lo van a tener que aceptar y prestar su conformidad, y también va a ser en forma electrónica. Bueno, vamos a un tema muy específico que realmente me interesa mucho, porque dejando de lado la cuestión tributaria específica o tan técnica, ¿qué significa planificar dentro de la empresa de campo? Y realmente este tema es muy interesante porque hay factores que van a incidir directamente dentro de las pymes agropecuarias, porque en general todos los que estamos acá somos productores agropecuarios, pero somos pymes agropecuarias. Y este es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Factores como el económico-financiero, que son factores externos a nuestra empresa, factores biológicos, ambientales y geográficos. Yo siempre digo que ser productor agropecuario, además de ser productor, porque es una elección que nosotros hicimos a través de esta elección una elección de vida. Somos productores por convicción, por tradición y porque somos culturalmente productores. Y muchas veces el hecho de la emocionalidad o el hecho de la cultura que puede venir de nosotros o impuestas por cuestiones familiares hacen que dejemos la actividad muy librada al azar y que pensemos, y total me va a ir bien porque a mis padres les fue bien. Hoy en día es un concepto que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que cambiar, sobre todo por las características propias que tienen estas pymes agropecuarias. Y en este gráfico, y lo más importante de este gráfico, es de dónde nacen esas pymes o de dónde nacemos cada uno de nosotros. Muchas veces los fundadores de las pymes estaban arriba del tractor, a su vez estaban concretando una operación de venta de animales, pero también estaban concretando una operación de compras, estaban mirando los precios de los mercados y a su vez estaban laborando la tierra. O sea, hacían todo al mismo momento, porque un poco esa es la función de la pyme agropecuaria, haber nacido desde la operación. Realmente estas son las cuestiones que hay que empezar a cambiar a través de un sistema de planificación, y sobre todo porque los controles que hay dentro de las pymes muchas veces son muy incipientes. Bueno, esto, ahí está. ¿Qué es lo importante de la planificación como base, como base de un sistema administrativo? ¿Para qué planificar? Y sobre todo porque hay que planificar dentro de una estructura que es nuestra propia organización, para que la dirección pueda tomar las decisiones que son correctas, y sobre todo porque después tenemos la posibilidad de controlar. Y en ese control nos permite corregir los desvíos, pero no cuando pasaron 2 años, cuando es tarde. Nos permite prácticamente corregir los desvíos al momento, de manera tal que esos desvíos no hagan que se pierda continuamente rentabilidad en la empresa agropecuaria. Y lo más importante es cómo nos sentamos a pensar y repensar nuestra empresa agropecuaria y para qué tenemos que repensarla. Y cuando no podemos solos nos tienen que ayudar, nos tienen que sentar y decir vamos a pensar nuestra empresa agropecuaria. Tenemos que generar un hábito
de planificar. La planificación es una herramienta fundamental, así como lo es la planificación productiva, en lo cual estoy segura que todos son extraordinarios. Hay que empezar a hacer planificaciones económicas, planificaciones financieras y la planificación fiscal. Ustedes ya el mes que viene tienen que estar sabiendo cuánto van a pagar de impuesto a las ganancias el año que viene. De eso se trata, de ir planificando o cómo hacer para morigerar el efecto tributario en cada una de las explotaciones que tenemos. Yo le voy a traer algunos ejemplos de cómo estamos trabajando y cómo estamos desarrollando con productores agropecuarios todo lo que es el tema de la planificación fiscal, que nos sentamos y repensamos la empresa. Elaboramos un conjunto de planillas que cada cual la elabora a su gusto sin la influencia nuestra para que realmente la puedan entender, la puedan aplicar y la puedan usar. Una de las planillas que desarrollamos es una planilla integradora de maquinarias, herramientas, una planilla integradora de todos los resultados de la explotación, pero dividiendo por centro de costos cada una de las actividades, a ver qué actividad financia la otra y cómo la financia. Una planilla de agricultura y forrajeras. Esto lo estamos llevando a cabo con productores mixtos, en donde realmente hay un diferimiento de rentabilidad de una actividad a la otra. Planillas de ganadería. Planillas también, esta empresa hace prestación de servicios agropecuarios fuera de la empresa y realmente cuál es la rentabilidad del mismo. Y planilla de costos de estructuras, cómo se dividen en las distintas actividades empresariales que tiene. Acá es fundamental y me van a decir, ¿para qué voy a llevar una planilla de maquinaria si yo ya sé cuándo la compré, a mí todavía me sirve? Bueno, es fundamental que se conozca la antigüedad que se tiene dentro de las planillas de maquinarias y sobre todo es fundamental porque esto nos va a permitir tomar decisiones de cuándo es necesario cambiar ese equipo o esa maquinaria. Respecto de, y ahora les voy a explicar los motivos, porque hay una ley que es un incentivo fiscal, la ley de fomento PYME, entonces es necesario tener estas herramientas para poder conocerlas. La planilla de ganadería de cría, que también es fundamental, esta planilla de ganadería de cría, para ver cómo se produjeron los nacimientos y los movimientos del rodeo y sobre todo ver cómo puede impactar el recambio de vientres, sobre todo por los sistemas de evaluación en el impuesto a las ganancias, cómo pueden impactar y también incorporando la ley de fomento PYME. Planillas de invernada para saber cada productor en qué momento tiene que comprar y tiene que vender, no solamente como una cuestión, vamos a llamarla económica o de ciclo, sino también el impacto fiscal que puede tener desarrollar compras y ventas en un determinado periodo. También cómo se produce el diferimiento de forrajería y cómo se produce también las planillas de agricultura para hacer una determinación de costos y cómo incorporar estos costos al desarrollo de prácticas ganaderas en establecimientos mixtos. Las formas de almacenaje y la posibilidad siempre de separar los costos ganaderos de los agrícolas. Lograr una correcta planificación fiscal es uno de los elementos principales y menos habituales en cualquier establecimiento productivo. Y un tema que muchas veces no se trata, pero es la planificación de la sucesión en las empresas familiares o cómo nos empezamos a organizar con tiempo para este detalle, que no es un detalle menor, porque muchas veces la carga tributaria, como digo yo, en las sucesiones de las empresas familiares nos lleva puesto. Hay establecimientos completos que se han destruido porque no han soportado el fuerte impacto tributario que se tiene en ese proceso de sucesión, que si se pudiera planificar, y que de hecho hay que hacerlo elaborando desarrollos, protocolos dentro de las empresas familiares y sobre todo elaborando cómo va a ser la incorporación de las nuevas generaciones a la empresa que nosotros tenemos a través de distintos tipos de acepciones o formación de sociedades, cada cual evaluará la situación propia. Vamos a los instrumentos de incentivo fiscal
Y quiero mencionarles dentro de los instrumentos de incentivo fiscal la ley de fomento PYME, que fue una ley que fue dictada en 1 de agosto de 2016 y que su vencimiento es el 31 de diciembre del 2018 y que realmente es una ley que produce alto impacto fiscal y que se puede usar sobre todo para todo lo que es las inversiones productivas. Lo primero que tenemos es la definición de una pyme, en donde los establecimientos agropecuarios entramos en la definición correcta de qué es una pyme. Posteriormente tenemos distintas escalas de la pyme, que esto lo desarrolla la CEPYME, y acá hay una clara discriminación al sector agropecuario, en el sentido que si ustedes se fijan en la última columna, es el sector que menos ingresos tiene que tener para poder quedar encuadrado dentro de cada una de las categorías, siendo que esto no es así. Y bueno, será una disputa que tenemos o un objetivo que tenemos para adelante, por lo menos que se nos iguale a cualquiera de los otros sectores. También hay una definición dentro de la propia ley, que ya van a estar en las filminas, a qué se llama inversión productiva. Y fíjense en el último párrafo que habla de los reproductores y las hembras cuando fueren de pedigrí o puros por cruza. Y refiriéndome a esto, es que hacíamos la planilla de maquinarias, porque depende el impacto o los años que tenga la maquinaria dentro de nuestro establecimiento, va a tener un impacto tributario a la hora de liquidar impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los beneficios de la ley de fomento PYME? Que por las compras que uno haga de cualquiera de las maquinarias, herramientas o bienes que se consideren de inversión productiva, se va a poder tomar el 10% de la inversión como pago a cuenta directo de impuesto a las ganancias. Y hay que tener una base o un tope que es el 2% de las ventas, o sea, no va a poder ser superior a lo que dé el 2% de las ventas. Pero que en los establecimientos ganaderos es muy conveniente por el tema de cómo evolucionan los mismos. Y también en el IVA por el tema de los bonos de crédito fiscal, situación que tengo que ser absolutamente sincera, el Estado está medio lento para definir los bonos de crédito fiscal. ¿Qué significa esto? Transformar un saldo que ustedes tienen ahí y que no le da ningún beneficio y que lo tienen como un apalancamiento trabado financiero a un saldo que me permita pagar impuestos con ese bono de crédito fiscal. También los bancos, estando inscriptos dentro de la ley de fomento, dentro de la ley PYME o declarando que su empresa es una PYME, tendrían que tener tasas beneficiadas con reducción de porcentajes. Eliminó el impuesto a las ganancias mínima presunta y lo más importante es que en las pymes de tramo 1, micro, pequeña y mediana, tramo 1, nos permiten tomar el 100% del impuesto a los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. La propuesta, empezar a trabajar para que esta ley pueda ser prorrogada por lo menos por 2 años más. Y acá les traje un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo sería el impacto de una empresa agropecuaria, un ejemplo muy sencillo, cómo se beneficiaría una empresa agropecuaria con el uso de la ley de fomento PYME, invirtiendo 2 millones de pesos, que es una inversión, la verdad que los productores agropecuarios están bastante acostumbrados. Primero, con el tema de impuestos a los débitos y a los créditos, tendrían 96.000 pesos que podrían utilizar como pago a cuenta de impuesto a las ganancias, el 1,2 computable dentro de la operatoria bancaria. El 10% como pago a cuenta de impuesto a las ganancias por la inversión practicada. Y además pueden tomar el IVA crédito, por supuesto que se genera por la compra que hicieron en el ejercicio, y además, y eso representa un 25,30 de realmente el monto que ustedes invirtieron. O sea, cuando ustedes dicen, a mí esta máquina me sale 2 millones de pesos, le dejó instantáneamente de salir 2 millones de pesos para empezar a costarle de su bolsillo 1.500.000, porque el resto lo recuperó con estas ventajas tributarias. Y lo más importante, que acá no dice, pero también hay un impacto de el porcentaje de impuesto a las ganancias que se tienen por la amortización de la maquinaria, que en este caso, si fuera en 5 años, depende de la maquinaria que va a comprar, serían de 400.000 pesos, y de eso el 35%, o sea, estaríamos hablando por lo menos de 120, 130.000 pesos más de ganancia o de beneficio fiscal. Y si fuera en 10 años, por supuesto que será un impacto mucho menor, y eso lo tendrían año tras año. Por último,
y esto no es agradable hablarlo, pero hay un beneficio dentro de la ley de emergencia agropecuaria, que es todo el tema de venta forzosa, que para hacer uso de este sistema hay que presentarse siempre que haga falta, hay que presentarse en el AFIP y hacer el trámite de venta forzosa y requerir los cumplimientos legales que para ello exige. Pero esta es una herramienta que también está dentro de la ley de emergencia agropecuaria. Por último, y para terminar, quiero contarles cuáles son las conclusiones a las que uno ha arribado como consecuencia de este breve paneo por la cuestión tributaria. Que es necesario planificar porque eso nos va a estar dando un parámetro de crecimiento. Es necesario planificar para organizar y dirigir correctamente nuestra empresa. No importa el tamaño de la empresa, importa que nuestra empresa tiene que ser sustentable. Para asegurar el futuro de la empresa y sobre todo tener en cuenta todo lo que tenga que ver con planificación de la empresa familiar, si se trata de empresa familiar, con redacción de protocolos, con redacción de instrucciones, reglamentos por escrito. Hay que sentarse a escribir dentro de las empresas, hay que pensar y repensar la empresa, conocer el impacto tributario de cada una de las decisiones que uno va tomando y así tratar de obtener a través del marco normativo que las mismas leyes permiten el mayor beneficio posible, para que los sucesores, muchas veces de las empresas familiares, no queden atrapados en un sinfín que los haga desistir de la empresa porque la carga tributaria les resulte insostenible. Y sobre todo, para ser eficientes, que es lo que uno pretende cada vez que lleva adelante cada una de las empresas o cada uno de los negocios y sobre todo teniendo en cuenta la rentabilidad del sector agropecuario. Muchísimas gracias.